Fútbol Media, pasión futbolera. Señores de Fútbol Media, bienvenidos a una entrevista más. Muy buenas tardes. Hoy tengo un gran invitado, el doctor Vicente Villalba. ¿Cómo está, doctor? Hola, mucho gusto, Guillermo. Muy bien. Bueno, el doctor Vicente Villalba es el actual médico del Atlético Morelia de Liga de Expansión. Le damos mucho agradecimiento que nos haya tomado esta entrevista. Sé que le estuve insistiendo varias semanas y molestando, pero al fin lo conseguí. Y bueno, vamos a empezar, profe. ¿Cómo fue su entrada a la rama de medicina? ¿Siempre le gustó desde niño? ¿Le interesó? ¿Quería dedicarse a otra cosa? ¿Fue por accidente? ¿Cómo fue, profe? Pues antes que nada agradecer la invitación y sí, como dices, me estuviste insistiendo mucho, pero sabemos que ahorita por las fechas en Liga de Expansión tenemos partidos muy continuos y es un poquito difícil tener algún descanso, pero bueno, estamos aquí. ¿Cómo fue mi ingreso a la medicina? Específicamente a la medicina, sí, nosotros de repente como médicos tenemos muchas veces algunos traumas psicológicos desde niños que nos encaminan a estudiar medicina. No, la realidad es que yo he tenido muy buenas experiencias con los médicos. Desde niño, uno de mis ídolos siempre fue un doctor, ¿sí? Desde que yo acompañaba a mis papás a consulta de niño, yo quería ser esa figura que ayudara a mi familia, que ayudara a curar y a sanar a las personas, y siempre me encaminé por la medicina. He tenido la fortuna de tener gente que me apoyó, en la parte de formación médica, que siempre fue como un impulso. Yo quería ser como ellos, yo quería trabajar como ellos, y desde niño siempre me interesó ser médico. Yo no me imaginé en otra profesión que no fuera ser médico. Siempre fue mi objetivo, el llegar a ser médico. Y una cuestión que tienen muchos, todos piensan que si un médico se enfoca en una sola rama, solamente sabe de esa rama y de demás no sabe. ¿Eso es cierto o todos los médicos saben de todo o los médicos se especializan en una cosa y solamente pueden hacer eso y nada más? ¿Cómo es ese sistema? La realidad es como en todo, ¿no? Nosotros al estudiar medicina, nuestro título dice médico cirujano, ¿sí? Y entonces lo que actualmente o coloquialmente le conocen como el médico general, ¿de acuerdo? Y entonces cada escuela tiene su diferente formación. Algunos terminan con la licenciatura de médico cirujano, otros médico cirujano y partero, otros médicos parteros, y entonces la realidad es que todos somos médicos, ¿de acuerdo? Y posteriormente tenemos que irnos hacia alguna especialidad si así lo decidimos, ¿sí? Ejemplo, yo quiero ser pediatra, yo quiero ser ginecólogo, yo quiero ser médico internista, y después vienen las subespecialidades como neurólogo, cardiólogo, dermatólogo, cirujano pediatra, ¿no? Y entonces todo esto son diferentes ramas de la medicina. En mi caso muy concreto, pues yo estudio medicina y posteriormente me voy a la especialidad de medicina de la actividad física y el deporte, que es donde me desempeño. Al final, al ser especialista en medicina deportiva, no es que desconozca los demás temas. ¿Por qué? Porque yo puedo atender un parto, puedo a lo mejor ver a un niño en consulta pediátrica, puedo ver a un señor diabético en consulta del adulto, y entonces tenemos las nociones porque al final todos somos médicos, que si lo decidimos así, nos derivamos hacia otras ramas, especialidades, y en este sentido yo me decidí por medicina del deporte. Y entonces ahorita ya mi especialidad es médico del deporte, me enfoco más a deportistas, pero no dejo de lado la medicina general, como le llaman, ¿sí? Y sigo viendo a algunos pacientes que así lo requieren, pero mi fuerte es la medicina del deporte como médico especialista. ¿Y cómo usted decide ser médico especialista en deporte? ¿Por qué fue esa razón? Ok, es una cuestión muy rara, porque yo no quería ser médico del deporte, a mí mi fuerte son las urgencias, el paciente crítico, el paciente grave, evaluarlos, el estabilizarlos. Me gustaba mucho la trauma, las urgencias. Y entonces nosotros como médicos hacemos un examen nacional, ¿sí? Para accesar a una especialidad, el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Yo lo hice en 2 ocasiones para diferente especialidad y no me quedé.
Y entonces, buscando otras opciones para no quedarme como médico general o médico cirujano, pues empiezo a ver los diferentes programas académicos, llego a medicina del deporte y veo que la medicina del deporte tiene mucho de lo que a mí me gusta, porque veo pacientes en cuanto a evaluación cardiológica, respiratoria, ¿sí? Veo la parte de urgencias en cancha, veo la parte de evaluación funcional del deportista, y aparte otro punto a favor, pues al final estoy fuera de un hospital, que también de repente estar en un hospital es muy estresante, y nuestra función es más de cancha, y entonces dije, creo que por aquí es. Hice el examen, afortunadamente me quedé a la primera, y pues de ahí nace toda esta actividad con la medicina deportiva, ¿sí? Ok, sí, yo me acuerdo cuando nos daba clase que sí, el profe era una enciclopedia sobre la medicina del deporte, entonces sí, yo se los puedo ubicar que sí. ¿Y cómo fue, profe, su introducción al fútbol, específicamente al fútbol? ¿Cuál fue el cómo logró entrar a los equipos de fútbol? ¿Tenía alguien conocido que lo llamó? ¿Un entrenador que, por ejemplo, yo sé que yo lo vi con el profe Baliños de Zacatepec, cuando existía Zacatepec, ahí yo lo vi muchas veces, y yo creo que por este cambio el profe Baliño lo llamó, o no sé cómo fue, pero ¿cómo fue su introducción al fútbol? ¿Cuál fue el primer equipo al que entró como encargado del área de medicina? Ok, pues yo cuando estoy haciendo la especialidad la hice en la ciudad de Toluca, en el Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México. De ahí egresé como especialista. Como especialista tuvimos afortunadamente la posibilidad de rotar por algunas zonas, entre ellas surge la posibilidad de yo irme a un equipo de fútbol, en esos entonces Potros UAM de segunda división. Surge la invitación, nos vamos por parte del Centro de Medicina del Deporte, al final es la misma casa, nos unimos al equipo de fútbol en segunda división. Ahí en segunda división inicio aproximadamente en el 2011 con el profesor Martín Álvarez, que le mando un saludo, espero y nos pueda ver en el programa, pero bueno, empiezo con el profesor Martín Álvarez en segunda división, ahí estuve del 2011 al 2014, mi fuerte, bueno, yo era el médico de segunda división, y algunas veces cuando llegaban a tener algunos problemitas las categorías inferiores, también me iba a algunos partidos con tercera división, con la 15, con la 13, y experimentar todo lo que era el sector o las fuerzas básicas, ¿no? Posteriormente, en el 2014, se da la posibilidad, por medio de una extraña llamada que me hacen de Cancún, porque yo ni siquiera pensaba salir de Potros, me invitan a formar parte de Atlante. Me voy a Cancún con el Club Atlante. En ese 2014 Atlante desciende y es cuando yo me integro a sus filas. Estuve con el profe Gaby Pereira, posteriormente estuve con Wilson Gragnolati y estuve con Lalo Fentanes. Entonces, ahí estuve del 2014 al 2016. En el 2016 se da el ascenso de Potros UAM y es donde me retoman para regresar a Toluca. Ahí con el profe Omar Ramírez regresamos a la ciudad de Toluca y posteriormente llegó el profesor Eugui. Estuvimos ahí trabajando también con Eugui. Ya después de ahí me tomé un año sabático porque sí, de repente es mucho estrés y ya necesitábamos un pequeño descanso. Y afortunadamente viene una nueva invitación. Durante todo este tiempo, te comento, cuando yo regreso a Toluca, se da la invitación de sumarme al Sistema Nacional de Capacitación, a la Federación Mexicana de Fútbol, en donde di clases a la misma universidad donde sigo dando clases, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y a la vez combinaba toda mi pasión, que era la docencia y era el fútbol. Y entonces ahora se viene la invitación del Club Atlético Zacatepec, con Víctor Arana, Patricio Arana y el profe Baliño. Entonces, nada, por ahí nos surge la invitación. Afortunadamente se dio la entrada al Club Atlético Zacatepec. Y pues como dices, con todo este cambio y la reestructuración de la Liga de Ascenso a Liga de Expansión, pues afortunadamente nos fue bien dentro del área médica, nos vuelven a invitar a formar parte del Club Atlético Morelia, y pues nos mudamos de Zacatepec a Morelia y aquí estamos. ¿Y ha sido complicado el cambio o no? De Zacatepec a Morelia.
Pues mira, como llevo cambios primero de Ciudad de México a Toluca, después de Toluca a Cancún, después de A Cancún Cancún, sí. regresar a Sí. Toluca y luego irme a Ajá. Morelos y luego ahora en Morelia, pues yo Ya no creo le que afecta tanto. uno se habitúa. Claro, Yo creo que es el común denominador, no solamente de los médicos, sino de los entrenadores, preparadores físicos, jugadores y toda el área del fútbol, que como claro. dicen por ahí, no somos eternos en un lugar, podemos estar 1, 2, 3 torneos, 3, 5, 10 años, no sabemos, y después estarlos mudando, y entonces puede ser parte de la mística de este deporte tan increíble que es el fútbol y de nuestras carreras. Y entonces aquí la ventaja es que tengamos trabajo y que estemos bien con nuestros jugadores, con nuestros técnicos, con nuestra directiva y con nosotros mismos. Entonces yo creo que es la fórmula para estar vigente al día de hoy. Exacto, sí, yo siempre he dicho, profe, que el fútbol, muchos jugadores, sobre todo, se quejan de que quieren estar estables en un lugar, pero cuando uno va a entrar al fútbol profesional en cualquier ámbito, sea médico, preparador físico, jugador, entrenador, o hasta directivos, porque hasta directivos les pasa, no les estable en un lugar. Inclusive usted puede decir 10, no, en 6 meses que duran los torneos en México, a lo mejor te vas a cambiar a otro lugar y no puede ser de que a lo mejor estar en el Atlético Morelia y me voy, no sé, al equipo del Atlante, que está aquí cerca en la Ciudad de México. Bueno, el cambio es, no, puedes estar en Atlético Morelia y de repente ya estás en Tijuana y de repente ahora ya vas a Chiapas. O sea, a mí me molesta mucho de los jugadores, que es que yo quiero estar en un lugar, pues sí, por el futbolista y el ámbito del fútbol, tú sabes que lo menos que puede estar es estable, al menos que seas una figura llamada Messi, que tú puedes quedarte los años que tú quieras, en donde tú quieras, pero tienes que tener esa calidad, ¿no? Entonces sí, eso es, muchos lo ven mal, muchos lo ven bien, pero en el fútbol profesional no hay estabilidad, sobre todo en donde vives, con quién estás, con quién trabajas, eso no, prácticamente en todos no existe, ¿no? Y Sí, al entonces, final ok, sí, sigues, profe, sigue. perdón, y al final No, sigues viajando, estando donde estés, porque al final tienes partidos de local y partidos de visitante, y estás de local una semana y después te toca viajar, como mencionas, y nos tenemos que ir a Celaya, nos tenemos que ir a Chiapas, nos tenemos que ir a Monterrey, y a diferentes ciudades a donde toque jugar, y entonces es un común de todas las personas que nos dedicamos al fútbol, el estar viajando constantemente, y que afortunadamente, pues exista el apoyo, ¿no? Para estar vigente en estos partidos, en estos equipos. Y yo creo que es lo más grato que te llevas, porque pues son experiencias que no se olvidan, son experiencias inigualables, y cada partido tiene su parte mágica, ¿no? Su parte de preparación, claro. ¿sí? Porque al final no es lo mismo jugar en Celaya que en Ciudad de México, que en Puebla, y al final todo esto, pues son partes enriquecedoras en nuestra formación. Claro, no, y además para que se entere la gente que nos está viendo, la Liga MX, la primera división, no es lo mismo que la Liga de Expansión en todos los aspectos, no nada más en el nivel futbolístico. Por ejemplo, un equipo como Chivas que tiene su propio avión privado para viajar donde quiere, el profe me puede decir, los de Liga de Expansión, la mayoría de los equipos viajan en camión a los partidos de visitante, o sea, no tienen su avión o no rentan un avión o no se van al aeropuerto y con gente, no, ellos viajan desde Morelia en camión a donde tengan que ir de visitante, o sea, ellos no tienen un avión, los salarios no son los mismos, ganan mucho menos que un jugador de primera división, el profe gana mucho menos que un médico de primera división, entonces no, la Liga de Expansión son muchos, cosas no iguales a la primera división, entonces eso, para estar ahí, tiene que tener un gusto y tiene que tener, pues realmente mucho valor, porque no cualquiera se acostumbra a estar viajándose en camión, echándose 16, 18 horas a un lugar, llegas, juegas y ahora regresa, te hace las mismas horas, dejar de ver a la familia, porque muchos piensan que como el equipo va a jugar el local, pues los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva está en su casa, van al local, juegan y se acabó. No, ellos están en un hotel concentrados, sin ver normalmente a su familia, y mucho más cuando hay militantes, mucho más lo ven, no nada más los jugadores, sino el cuerpo técnico y todos los que integran el equipo de la Liga de Expansión. Normalmente así es en la Liga de Expansión, así fue en la Liga de Ascenso y en la Liga de Expansión, es así, ¿o no, profe? Viajan en camión. Sí, por supuesto, y como tú bien mencionas, son viajes
de 10, 12, 14 horas, dependiendo del lugar. Ejemplo, viajamos de Morelia a Tampico y son alrededor de 10, 11 horas, y ahí viajamos a Ciudad Victoria, que son las mismas horas, pero muchas veces, y sobre todo con temas ahorita actuales como la pandemia, el famosísimo COVID y todo esto, muchas veces optamos que hasta puede ser una mejor opción, porque no nos arriesgamos en aeropuertos. Ejemplo, si vamos ya sea a Guadalajara o Ciudad de México, que están a 4 o 5 horas de Morelia aproximadamente, y esto también dependiendo del tráfico, pues son 5 horas en lo que viajas, más 2 horas de espera en el aeropuerto, ya son 7, más 2 horas de vuelo, ya son 9 horas, son las mismas 9, 10 horas que te vas a hacer en el autobús. Entonces preferimos también, por temas de seguridad, ahora sí en esta pandemia, pues preferible viajar en el autobús, estar seguro con tu equipo, estar sin tener mayor contacto con las personas, aunque sí lo dices, es complejo, es muy, muy pesado, porque te vas un día, te quedas allá, juegas y después regresas al siguiente día, y entonces, ejemplo, los jugadores que ya vienen cansados del partido, prácticamente se vienen durmiendo en el camino y después sentados tantas horas, entonces regresan, y aquí los procesos de recuperación dentro del fútbol también deben de ser muy específicos para que al siguiente día estén entrenando, ¿sí? Porque sabemos que en el fútbol es partido semana tras semana, y al final nuestra función como médicos y dentro del área médica es siempre tener al jugador al 100%, inclusive después de viajes, ahorita después de lesiones y todo, entre más pronto tengamos al jugador en condiciones óptimas para desempeñar su profesión, es lo mejor. Y entonces sí son viajes muy complejos, pero bueno, siempre gratificantes cuando venimos con una victoria. Cuando venimos con una derrota, de repente sí te llega a pesar mucho el viaje, pero bueno, nos habituamos y hay que seguir adelante siempre. Sí, claro, eso es ver el lado bueno de la situación, y eso es muy bueno para no estar en estado negativo todo el tiempo, ¿no? Profe, ¿cuál es la lesión más grave que le ha tocado en el fútbol atender? O sea, esa lesión que nunca se le ha olvidado, que diga, no sé, no sé lo que le pasó a Raúl Jiménez, que se le fracturó el cráneo, una fractura de que diga, no, esto nunca se me va a olvidar, ¿dónde fue? Si podemos saber el jugador, de qué equipo fue, ¿cuál fue esa gran fractura, o bueno, gran lesión que le ha tocado? Afortunadamente no he tenido la experiencia de tener grandes lesiones. Sí tuvimos, por ejemplo, una fractura nasal con un jugador en un juego de Copa de Atlante contra Toluca, Eder Borelli, que ahorita todavía está por ahí activo. Tuvimos por ahí con José Enrique Manica en un partido de Potros contra Correcaminos, también hace 3 años aproximadamente, una fractura de clavícula. Y lo demás, golpes sencillos, desgarres, esguinces, contusiones, pero graves que hayan ameritado a lo mejor cirugía. José Enrique Manica, que fue la fractura de clavícula, lo tuvimos que trasladar después de la lesión inmediatamente al hospital, y se operó también inmediatamente. Nos tuvimos que quedar con él ahí en Ciudad Victoria para que lo operaran y regresar al siguiente día que lo dieran de alta. Y entonces, te digo, afortunadamente lesiones graves no, choque de cabezas, que por ahí de repente se marearon un poquito y había que sacarlos de juego y hacerles la valoración neurológica oportuna, pero nada grave, nada que haya comprometido su integridad física. Y por ejemplo, los desgarres, los esguinces que realmente podemos pensar que son comunes dentro del fútbol, son las lesiones a lo mejor más difíciles que hemos visto. Afortunadamente y gracias a Dios, nada grave que hayamos tenido que lamentar. Ok, entonces, por ejemplo, en la lesión de clavícula que me dice, muchos piensan que la lesión de clavícula es acomodar la clavícula y ya se acabó, ¿no? Es lo que muchos piensan. A mí me tocó ver en un partido ahí en Federación, cuando usted me da el honor de darme clase, cuando hubo un torneo, un chavo se zafó la clavícula o se fracturó la clavícula, llegó el médico del equipo, yo se lo voy a platicar, nunca se lo he platicado, pero se lo voy a platicar, siempre he querido saber su opinión. Llegó, se lo acomodó, así se lo acomodó como pudo, y el chavo nada más le hizo así, y siguió jugando, y ya no lo atendió más. Entonces, lo que yo quería preguntarle es, en el aspecto específicamente en la clavícula, ¿se acomoda y con eso ya tenemos, o tenemos que valorar, o simplemente si fue se desafó nada más, se acomoda y se acabó, o aún así tenemos que operar? ¿Cómo es o una cosa es que se zafe la clavícula, otra cosa es que se fracture?
¿cuál es la respuesta? Espero que me haya entendido la pregunta que le estoy Claro que sí, te entendí perfectamente. Yo creo que lo que tuvo fue una luxación del hombro, entonces una luxación, aquí tenemos la articulación, la luxación, se sale el hueso de su lugar, nada más. Entonces ahí lo acomodamos, claro, y no pasa nada, ¿sale? Pero una fractura, el hueso se rompe, ¿sí? Y entonces la fractura es cuando se pierde la solución de continuidad del hueso, y ahí sí, aventurarnos a hacer una reducción es muy arriesgado. Ahí lo ideal siempre ante cualquier sospecha, y por eso tiene que haber siempre un médico en cancha, porque hacemos una valoración rápida, ¿sí? Cómo está la integridad del hueso, tocamos al jugador inmediatamente, vemos qué tanto compromiso hay en el hueso, y si vemos que es factible nada más reducirlo, acomodarle el hueso, pues lo hacemos, pero si sospechamos de alguna fractura o algo más complejo, lo ideal siempre es trasladarlo al hospital, sobre todo si tenemos la sospecha de fractura. ¿Por qué? Porque en este caso concreto te decía del jugador, se le toma radiografía, vemos que hay una fractura multifragmentaria, es decir, varias partecitas del hueso. La fractura se hizo en 4, entonces tuvimos que operarlo y se le tuvo que poner una placa, tornillos y demás material para que pudiéramos estabilizar esa fractura. Y entonces también por eso es importante que los médicos que estén en cancha tengan noción de traumatología, tengan noción de medicina deportiva, para saber específicamente qué tipo de lesión es y saber si nos aventuramos a trabajarlo ahí o si optamos por trasladarlo al hospital. Ok, entonces una cosa es una luxación y otra cosa es una fractura. O sea, si esa vez se la acomodó, fue una luxación, se lo acomodó y ya con eso tenemos. Y la fractura ahí sí ya eso es algo más grave seguramente. Exactamente. Ok, muy entendido. Muchas gracias, profe. Aquí me están llegando su de la entrevista que le iba a hacer, me están preguntando, ¿qué pasó? Ayer vimos, bueno, los que no saben, el profe que se acaba de entregar la entrevista, el profe es el doctor del Atlético Morelia, de la Liga de Expansión. Ayer tuvieron el partido de ida de las semifinales contra el equipo del Atlante, en cual quedó 1-1. Me están preguntando, yo también le quería preguntar si nos puede platicar, si me da la exclusiva de platicarme. Hubo un momento en la zona de bancas que hubo una pequeña bronca, una situación que se armó. Es lo que me están preguntando. Yo y como muchos me están preguntando, lo vimos ahí metiéndose, separando, no sé qué. ¿Nos puede platicar qué pasó en esa zona de bancas? ¿Por qué empezó la bronca? Vimos que al profe Baliño también lo amonestaron porque se acercó, no sé, a la banca del Atlante, no sé a qué hacer. Los periodistas, ya sabe, empiezan a inventar cosas que no seguro, menos no, que... La realidad aquí pasa en muchos partidos y más en esas instancias, y no solamente en Liga de Expansión, en Primera División, en Segunda, en Tercera. Te estás jugando el todo por el todo, estás jugando el torneo, ¿sí? Claro, sí. Y entonces, obvio, al calor de las palabras y todo, pues de repente hay quien se calienta más rápido que otro, y entonces aquí la idea de entrar a separar es precisamente evitar más amonestaciones o más expulsiones, porque sabemos que ante cualquier golpe es tarjeta roja directa, o ante cualquier agresión pudiera ser una tarjeta amarilla, y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, tener mucho control mental, ¿sí? Sobre todo controlar a jugadores. Realmente la función es tratar de controlar a jugadores, tratar de regresarlos al partido, porque también con toda la euforia de repente ahí empiezan a decir malas palabras o se empiezan a hacer de algún tipo de empujones o golpes que nosotros tenemos que evitarlo, ¿de acuerdo? Y entonces por eso fue más sano así como que entrar, llevarme a 1 o 2 jugadores, decirles tranquilos, enfóquense al partido, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final cada quien pelea la suya, Atlante peleaba la suya, nosotros la de nosotros, y obvio también el árbitro tratando de controlar. Al final yo creo que logramos también enfriar la situación, logramos controlar a nuestros jugadores. Desafortunadamente también el hecho de estar probablemente reclamando, o el hecho de también perder de repente un poquito el control del partido, pues nos hace que nos hagamos acreedores a una tarjeta amarilla o una roja, ¿no? Pero bueno, si nosotros no sabemos controlar emociones, va a ser difícil también poder controlar a los jugadores. Por eso es siempre importante que haya personas, y no soy el único, hubo varios ahí que se metieron a separar jugadores, sí, ¿vale? Sí, porque pues es un momento a lo mejor... es una semifinal, Sí,
Y entonces estás viendo ahí que de repente se empiezan a acelerar un poquito y dices, bueno, hay que controlarlos, hay que tener tranquilidad. Al final nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando un torneo completo y no podemos llegar a un partido de vueltas con tantas expulsiones y por eso más que nada es controlar, ¿sí? No hubo nada grave, afortunadamente, no hubo golpes, afortunadamente, y pues obvio el árbitro tiene que hacer su labor y si él determina que el profe Baliño ameritó una amarilla, bueno, ya es decisión del árbitro, ya nosotros analizaremos si sí o si no, y ya el profe Baliño pues también, yo creo que está haciendo su análisis propio. ¿Y no podemos saber por qué el profe Baliño se acercó a la banca del Atlante? Híjole, no, y mira, no creas que no te quiero decir la realidad. La realidad es que no sé, porque mi función como médico es ver a los jugadores, es estar atento Sí. a todo. Y imagínate que yo esté así como que, a ver, ¿qué está sucediendo allá? Y por allá me patean a un jugador y yo... Entonces, yo tengo que estar con el jugador. Ya lo que pasa en banco, Okay. con los árbitros, los entrenadores, y si hablan o no se hablan, bueno, ya es decisión de ellos. Mi función como médico es ver al jugador siempre, y yo voy a estar viendo la jugada siempre, y entonces, ¿qué te puedo decir? La realidad es que no sé si se acercó, si no se acercó. No, profe, Y el árbitro ya tenía allá afuera. Dije, bueno. Mire, como un día me dijo un profesor en la ENA que era de medicina, me dijo, usted pregunte, si el profesor tiene la respuesta o no, ya ni modo, Sí, pero eso usted es pregunte. puesto. Sí, ante toda duda hay que preguntar. Entonces, Ante toda, así me decía ese la profesor. realidad es que desconozco, pero la realidad es que yo me enfoco al partido y veo a mis jugadores. Lo que suceda las bambalinas ya no me incumbe. A mí me interesa la cancha y mis jugadores. Excelente, perfecto. Otra cosa que me están preguntando, profe, el tema de José Luis Higuera, Sí. le voy a explicar un poquito a la gente, quienes no saben, José Luis Higuera es uno de los socios mayoritarios del Atlético Morelia. Él estuvo trabajando en Chivas también no como socio, sino como un tipo de finanzas. Luego fue presidente deportivo del club de Chivas y ahora está con el Atlético Morelia. Yo le quiero preguntar, que me están preguntando, profe, a muchos José Luis Higuera no piensan que es un corrupto, que no hace bien las cosas, que no sabe nada de fútbol, que trata mal a la gente, que trata mal al parte de los equipos. Usted, si ha tenido trato con él, ¿cómo nos puede explicar o cómo con usted ha sido el señor Higuera? El señor es un tipazo conmigo. Si a experiencia personal, a mí me ha tratado muy bien, se ha enfocado mucho en las necesidades que yo tengo como médico para el actuar con los jugadores, nos ha dado las facilidades necesarias, sí. Yo no puedo decirte que nos ha hablado mal porque no es cierto. Afortunadamente, desde que yo lo conocí, porque también yo lo conocí después de que llegamos como un mes después, siempre ha sido un trato respetuoso. Ha ido a algunos entrenamientos, nos ha saludado cordialmente y inclusive de repente me manda mensajitos para ver cómo están los jugadores y todo, y pues está atento a las necesidades. Yo no, en cuanto a cosas más allá que no me competen, no pudiera decirte. Yo en mi trato directo, sí, claro, es muy bueno, sí, es muy bueno, me habla bien, me saluda bien, creo que tenemos un trato muy cordial, sí, para mí una excelente persona. Okay, ¿y él va mucho a los entrenamientos o no? Porque he visto imágenes que va mucho a los entrenamientos. Sí, va a los entrenamientos, inclusive de repente ahí, a lo mejor ya estoy hablando de más, pero sí tiene ahí algunas reuniones con toda la parte administrativa una vez por semana, entonces al menos una vez por semana está metido en el estadio, sí, ya de repente si va 2 o 3 veces, bueno, ya baja con nosotros a ver los entrenamientos, a platicar con los jugadores, con los mismos entrenadores y todo, pero está presente. Muy bien, sí, es la duda que tenían aquí. Le quería preguntar, profe, a ver si aquí sí me quiere soltar la nota. ¿Qué pasa con el portero Arana? ¿Por qué no ha regresado el portero Arana? Porque él era el titular del profe Baliño, por eso le quería Bueno, preguntar. aquí con Arana, híjole, a ver si no me corren del club por tu culpa. No te creas. Con Arana, la primera situación fue que tuvo una pequeña fisura en la mano, ¿sí? No, por eso fue la primera salida. Y tú sabes, porque tuviste un muy buen maestro de medicina y entonces te el mejor, las fracturas pueden tardar un poquito en sanar y entonces ahorita claro, ya no está bien. Pero si vieron el partido contra Tlaxcala,
en una salida, inclusive tengo el video, si quieres luego te lo hago llegar, en la primera salida que él tiene, salió bien, sale bien, pero de repente el jugador le hace como un pequeño movimiento en el aire, él se descontrola, hace mal el apoyo y sufre una lesión en el tobillo, tiene un esguince de 2º grado en el tobillo. Afortunadamente no hubo datos de fractura, pero sí el tobillo lo trae así. Y entonces, obvio, inclusive ahí mismo en el partido, le insistíamos en que si él podía continuar, él nos dijo, Doc, no puedo, me está doliendo mucho. Posteriormente ya le hicimos un estudio pensando en que pudiera tener alguna lesión mayor, afortunadamente no la hubo, pero sí tiene una distensión de los ligamentos, con una pequeña lesión en el tendón, y por eso es que ahorita inclusive, si por ahí alguien, no creo, ya iba a decir si alguien lo vio en el estadio, pero no hay acceso al estadio, llegó en muletas y todo, entonces, porque ahorita está en proceso de recuperación, pero que no estarán ahorita. Les quiero confesar que esta nota me costó como 2 semanas para que el profe me lo explicara y a fin me lo explicó, lo estoy insistiendo, profe, dígame, no me lo quería decir hasta ahorita. Hay que tener exclusivas, el problema es que si ahorita me están viendo los del equipo, nada más que no me vayan a correr. No se preocupe, lo contratamos aquí, no se preocupe. Bueno. Y Edu Pérez, profe, Eduardo Pérez, ¿cuál es el problema de Eduardo Pérez? Edu Pérez ya está entrenando, él tuvo una lesión, tuvo una distensión de los aductores y una pubalgia, que es una inflamación del hueso del pubis, que es donde se insertan los músculos, y entonces al estar inflamado de repente llega a haber mucha molestia. Hay jugadores con pubalgia que inclusive terminan en cirugía del pubis y todo. Nosotros lo hemos mantenido en rehabilitación, está en óptimas condiciones, inclusive hizo la concentración para este partido. Bueno, ya son decisiones del entrenador el que lo ponga o no lo ponga. Nosotros como parte médica es tenerlo al 100%. Él ahorita está tranquilo, está en condiciones, está preparado, y pues ya nada más esperando la oportunidad. También aventurarnos a meterlo antes de tiempo y que le pudiera agravar la lesión, pues no lo podemos hacer. Por eso lo hemos mantenido un poquito más de tiempo en terapia. Sí, él se siente bien, pero es una lesión compleja, inclusive si por ahí de repente pueden leer un poquito sobre pubalgia, ¿sí? O pubitis, son lesiones que sí dan mucha molestia a los jugadores, y entonces por eso de repente hay jugadores que pueden estar bien y a la siguiente semana ya están mal porque se vuelve a inflamar toda la parte que recubre el hueso, que nosotros llamamos periostio, ¿sí? Y entonces en algunas situaciones, te digo, terminan hasta en cirugía. Entonces lo que tenemos que evitar con Eduardo, pues es precisamente llegar a una cirugía, y por eso lo estamos cuidando mucho, estamos con sesiones de terapia y todo. Pero él todavía tiene que esperar para regresar a jugar, ¿o él ya puede jugar por lo menos algunos minutos? No, yo creo que ya puede jugar algunos minutos. Ya te digo, al final son decisiones del técnico. Sí, cuestión del profe. Como médico es que él esté al 100%, sí, y ahorita ya podemos decir que está al 100%. Excelente. ¿Viajan mañana a la Ciudad de México? Así es. Muy bien. Ok, profe, le quiero agradecer por esta entrevista. Yo se lo voy a decir de la manera más honesta. Le tengo mucha estimación, aprendí mucho de usted. Para los que no saben, el profe fue mi maestro en la Escuela Nacional de Árbitros en la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. Ahí estuve 1 año con él, me dio clases de medicina del deporte. Aprendí mucho con él, sabe mucho. Cosas que yo no tenía ni idea, él me las enseñó, inclusive él no se acuerda, yo creo, pero hasta me atendió de una lesión en los isquiotibiales, él me atendió una vez. Entonces, muchas gracias, profe, le tengo una estimación muy grande. Hace mucho que no sabía de usted porque se me perdió mi teléfono, se lo pude robar uno de mis compañeros de esa generación y me lo pasó, y ahora tengo plática con usted. Sabe mucho usted, profe, muchas gracias. Espero que mañana el sábado se saque el resultado. Yo soy aficionado al Atlético Morelia y espero que le diga al profe Baliño, a los jugadores, que aquí tiene un canario más que lo sigue. Yo no soy de que, es que lo digo porque no, yo se lo pueden preguntar a la gente que trabaja con mi Fútbol Media. Antes era de Monarcas, ahora soy del Atlético Morelia, me apasiono con el equipo, grito sus goles, los sigo, hago todo por el Atlético Morelia, soy un aficionado más, y espero que se saquen el resultado sábado y vayamos a la final todos juntos y ganemos el campeonato.
y se lo repito, profe, lo estimo mucho, muchas gracias y a la distancia un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación y créeme que ante todo yo le voy a hacer llegar el mensaje al profe Baliño, créeme que es una excelente persona, todo el cuerpo técnico, el profe Cape, el preparador físico, Javi, el entrenador de porteros. Y hasta José Luis Higuera, que a mí no me cae mal, se me hace una excelente persona. Arana, los Arana son excelentísimas personas, créemelo, Víctor Arana, Patricio Arana, Diego Arana, siempre nos han dado su respaldo, afortunadamente hay una muy buena química, hay un muy buen trabajo de equipo y por supuesto vamos nosotros con todo a prepararnos para ganar el día sábado. Yo creo que quedó ese sabor rico de la revancha y de estar en óptimas condiciones para afrontar el partido. El hecho aquí importante es que los jugadores tienen ganas, tienen hambre, todos nos hemos preparado para esto, cada quien desde su trinchera, ¿sí? Haciendo lo que nos corresponde, haciéndolo siempre al 100 y más, y entonces todos como equipo vamos a ir por esa victoria, ya lo verás. Muy bien, espero que sí, ya me está apurando el productor. Muchas gracias, profe, le mando un abrazo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes, siguen nuestras redes sociales, hasta la próxima. Claro que sí, hasta luego. Saludos.